Buenos días, un gusto estar con ustedes. Esta mañana vamos a revisar el análisis número 49, que es el análisis de comercio exterior con datos al tercer trimestre de este año. Eh, este análisis lo hemos llamado más ISD, menos competitividad. Pasemos a revisar los temas más relevantes del análisis, después revisamos los recuadros. Dentro de los temas centrales, el tema central, evidentemente, y el más importante este momento que hemos considerado, es el cambio que se ha producido en relación con el ISD. En un comunicado del 28 de noviembre, el gobierno anunció que bajará el ISD para fortalecer la competitividad del sector productivo. Es lo que decía textualmente el comunicado del gobierno. Sin embargo, la realidad es precisamente la contraria. Expliquemos de qué se trata. A partir de enero de 2025, los bienes de capital van a pagar 5% de ISD y a partir de abril las materias primas van a pagar 2,5%. ¿Qué es lo que sucedía hasta ahora? Hasta antes de esta reforma, tanto bienes de capital como insumos tenían crédito tributario por la totalidad del ISD que pagaban. En lo que significaba que al final del día el ISD a insumos y bienes de capital no era un costo de producción. Ahora el nuevo esquema ya desaparece ese crédito tributario y los insumos van a pasar a pagar 2,5% desde abril y los bienes de capital 5% desde enero, pero ya sin crédito tributario. El único sector que se excluye del pago de ISD son las materias primas para el sector farmacéutico, que no van a tener que pagar ISD, van a tener un ISD de 0%. Pero todo el resto de materias primas van a tener un ISD de 2,5%. ¿Por qué se da este cambio? Bueno, tenemos el punto de partida es de una decisión de la Corte Constitucional que en 2022 declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental y en ese entonces otorgó un plazo diferido hasta diciembre de este año para emitir una nueva ley y corregir o reintroducir aquellos temas que se eliminaron por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental. La Ley de Fomento Ambiental fue precisamente la que creó el crédito tributario en los pagos de ISD de insumos y bienes de capital. Entonces, el objetivo de ese crédito tributario es precisamente evitar destruir la competitividad del aparato productivo. Ese era el objetivo de ese crédito tributario. Pero pasó el tiempo y desde 2022, que se declaró la inconstitucionalidad de esa ley, ninguno de los gobiernos que vinieron les interesó reintroducir en una ley el crédito tributario a los insumos y al ISD de los insumos y bienes de capital. Y entonces los gobiernos, al final del día el gobierno prefirió dejar que expire este beneficio y que tanto insumos como bienes de capital paguen ISD. No existe no hemos tenido acceso a un estimado oficial de cuánto va a rendir esta medida. Sin embargo, claro, lo que sucede también es que todavía no se conoce qué materias primas van a estar colocadas en esta canasta que les permite pagar 2,5%. Eso todavía está en discusión con las cámaras productivas. Entonces, una vez que se termine de definir cuáles son las materias primas que van a pagar 2,5%, las que no entren en esa canasta tendrán que pagar 5% de ISD. Pero las que depende de cuántas entren en esa canasta, podremos recién saber cuánto implica en ingresos adicionales. En declaraciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil en su momento dijeron que preliminarmente el pago de ISD podría significar alrededor de 300 millones de dólares anuales. O sea, que esta decisión implica un ingreso adicional para el fisco de 300 millones de dólares anuales. Definitivamente es una medida preocupante porque es una medida contraria a la política de apertura comercial, eleva costos de producción, destruye competitividad, va en contra del aparato productivo, en un momento en el que el país sigue buscando apertura comercial, que es muy positivo y hay que seguir buscando
apertura comercial. Pero claro, hay que trabajar en paralelo con la apertura comercial, no hay que olvidarse que la crítico es la competitividad. Entonces, elevar este momento el ISD a los insumos y bienes de capital es un golpe directo a la competitividad del sector productivo. Va a estar en peor condición para poder competir cuando tenemos productores a nivel internacional que tienen condiciones mucho más competitivas que las ecuatorianas. Entonces, realmente es una decisión bastante equivocada. Sin embargo, claro, y aquí la pregunta que nos dicen, ¿cómo se explica la decisión de eliminar el pago de ISD? Bueno, no se elimina, más bien se crea el pago del ISD, lo que se elimina es el crédito tributario y se mantiene el IVA al 15. Todo esto se explica por una política con un objetivo claramente fiscalista. La prioridad de este momento es cerrar la brecha fiscal y esa prioridad va por encima de cualquier otro objetivo. Entonces, la prioridad no es impulsar la producción o la competitividad, esa no es una prioridad. La prioridad es cerrar la brecha fiscal, seguir obteniendo ingresos fiscales adicionales, porque en paralelo también el gasto sigue subiendo. En lo que va del año, entre enero y noviembre, a nivel del presupuesto general del Estado, los ingresos han subido en 2.000 millones de dólares y los gastos, el gasto corriente particularmente, ha subido en 1.000 millones de dólares. Entonces hay un incremento permanente en el gasto y hay una presión muy fuerte para seguir elevando ingresos fiscales. Y todavía se tiene que hacer mucho más. El acuerdo con el Fondo Monetario contempla que muchos de estos ingresos que se han creado, que se crearon durante este año, que son ingresos temporales, sean sustituidos por ingresos permanentes. Entonces, según los estimados del Fondo Monetario, este año el gobierno va a recibir un incremento de ingresos neto equivalente a 1,8% del PIB. Pero el detalle es que de ese 1,8, 1,2% son ingresos temporales. Entonces, ¿y qué ingresos temporales? Recordemos la contribución de las empresas, que solo se paga en 2 años, la contribución a la banca, que se paga un solo año, la autorretención de los grandes contribuyentes tiene un efecto de flujo para el fisco solo en el primer año. En los siguientes años, si bien se mantiene ese mecanismo, ya no implica un incremento en su flujo. La amnistía tributaria, que solo funciona este año, ya no los siguientes. Entonces, al final del día son de ese 1,8%, 1,2 son ingresos temporales y eso es lo que tiene que sustituirse. Entonces, al final del día, el gobierno va a tener, dentro del compromiso tiene que hacer reformas tributarias que incrementen ingresos de manera permanente por un equivalente a alrededor de 1.500 millones de dólares. Entonces, van a venir nuevas reformas tributarias. Hemos visto también como incluso en proyectos recientes siempre ha habido algo en materia tributaria que se ha incluido. En la ley que ya el gobierno envió a publicación, en la ley anti-lavado de activos, se crea un impuesto, se eleva el impuesto hasta el 5% en la venta de autos usados. El impuesto que existía anteriormente era del 1%, ahora se lo eleva hasta el 5% y el gobierno puede decidir cómo distribuir ese incremento. En la ley, en el proyecto, en la ley que ya está aprobado por la Asamblea, que que ya fue también publicada, que es la ley de alivios financieros por los apagones. Inicialmente se intentó introducir una eliminación de la devolución de IVA al sector exportador, al sector minero. Entonces ahí también era otro impuesto adicional. Y también un impuesto a las universidades, 2% a los ingresos brutos de las universidades. Entonces vemos cómo de manera persistente, en cada oportunidad que existe, se busca introducir algún otro impuesto, por más pequeño que sea, para seguir elevando las recaudaciones. Entonces yo creo que detrás de esta lógica, al final del día, está una lógica fiscalista que lo que está haciendo es que no importa el tema de competitividad, la competitividad es un objetivo secundario, la prioridad es fiscal, y eso justifica esta elevación de ISD, en el pago de ISD para el sector productivo a partir del próximo año. Un segundo tema que tratamos en este análisis tiene que ver con los apagones y precisamente con los más impuestos. Los apagones están pasando factura ya al sector exportador. Hasta ahora el sector exportador ha sido el más resiliente
y lo ha sido, incluso recordemos durante la pandemia, cómo las ventas internas colapsaron, pero las exportaciones tuvieron desempeños bastante buenos. Ahora, con los apagones, el sector exportador ya está comenzando a sentir también costo de esta crisis energética, y viene del lado específicamente de la minería, en donde el gobierno desconectó a las dos grandes minas industriales del país, y Mirador no tiene capacidad de autoabastecerse de electricidad, por lo que ha tenido que operar al 50% de su capacidad. La Cámara de Minería estima que los apagones van a provocar una caída de 20% en las exportaciones mineras en 2024. Todavía vemos un costo importante. Y además la crisis energética comienza a limitar nuevas inversiones. El gobierno dijo que ya no va a autorizar una segunda fase de Mirador ni de Cangrejos si cada una de estas minas no invierte en autoabastecimiento. La inversión en estas dos minas, de estos dos proyectos, era de 480 millones de dólares, pero era, dijo, sin inversión en electricidad, usted no le permito operar. Y como les decía, también un tema de preocupación que finalmente no sucedió fue que en el proyecto de alivio financiero se quiso introducir esta eliminación de la devolución de IVA a las exportaciones mineras. La devolución de IVA en las exportaciones se utiliza para todos los sectores, o para la mayoría de sectores, porque lo que se busca es evitar exportar impuestos. No hace sentido exportar impuestos. Pero en esta ley lo que buscaba era que eliminar esa devolución, y la Cámara de Minería expresó su rechazo y dijo que este cambio, es una cita textual de la Cámara de Minería, dice, vulnera las condiciones de seguridad jurídica contenidas en varios contratos mineros y de inversión, y también envía un mensaje preocupante a las futuras inversiones, ya que volvería menos atractivo a Ecuador frente a nuestros vecinos. El otro cambio que se intentó introducir también en esa ley de alivios, pero que no fue aprobado, ya no fue iniciativa del Ejecutivo, esta fue una iniciativa del Partido Social Cristiano en la Asamblea, y quiso introducir una obligación de contratar un adulto mayor por cada 50 trabajadores. A esto se opuso Cordex, que es el gremio de los exportadores, y dijo que esto es inaplicable y pone en riesgo tanto la estabilidad, tanto a trabajadores como a la estabilidad económica de las empresas. Finalmente, el 5 de diciembre se aprobó la ley de alivio, se excluyó esta eliminación del IVA a las exportaciones mineras y la obligación de contratar adultos mayores. El gobierno sancionó ese proyecto y ya se publicó ya en el registro oficial. Entonces, eso es por el lado interno. Definitivamente por el lado interno hay desafíos importantes. Esa prioridad fiscal es máxima, y vemos como los objetivos como competitividad o impulso al sector productivo son absolutamente secundarios. La eliminación de IVA, una pregunta y nos dice, eliminación de IVA nos pone en riesgo de incumplimiento de los contratos actuales y vernos de necesidad de entrar en arbitrajes internacionales. Sí, precisamente, el tema es que los mineras han firmado contratos de inversión que contemplan una estabilidad tributaria y ciertos beneficios, y eso es lo que advierte la Cámara de Minería. Dice, esto violaría esos contratos de inversión, y eso significa que eventualmente puede haber costosos arbitrajes, como ya ha tenido el país en el pasado. Ahora veamos qué pasa por el lado internacional. Estados Unidos está a las puertas de la posesión de su nuevo presidente, Donald Trump, y es un presidente que anuncia y viene con mensajes de guerra comercial. Para Donald Trump, los aranceles son una parte central de su plan económico. Trump lo que propone es reactivar la industria manufacturera norteamericana y crear empleo vía aranceles a los productos extranjeros. Lo que los votantes norteamericanos en la actualidad tienen una posición, tanto republicanos como demócratas, tienen en este momento un consenso anticomercio internacional.
algo que no sucedía en el pasado. Ahora los dos partidos norteamericanos son contrarios al comercio internacional y lo que buscan, creen que pueden revertir esa pérdida de empleos que se han producido debido al offshoring. Se produjo fábricas que se instalaron en México y después en China. Entonces creen que pueden revertirlo con más aranceles. Sin embargo, esa visión no es la más adecuada, porque primero que no toda la pérdida de empleos a los que están haciendo referencia se debe al offshoring. Mucho de esa pérdida de empleos, y hay quienes dicen el grueso de esa pérdida de empleos que se ha dado, se debe al avance tecnológico. El avance tecnológico lo que hace es eliminar ciertos empleos que son empleos que pueden ser sustituidos por tecnología, pero al mismo tiempo crea infinidad de empleos adicionales en otras actividades. Para dar un ejemplo extremo y para entender, por ejemplo, lo fuerte que puede ser el avance tecnológico, pensemos lo que sucedió cuando se introdujeron los autos a motor. Esto implicó una destrucción masiva de empleos de herreros, de avanzadores de caballos, de infinidad de actividades relacionadas con las carrozas que se usaban antes. Entonces hubo una destrucción masiva de empleos, pero en paralelo creó infinidad de empleos en mecánicos, en la industria del acero, en un montón de otras actividades. Entonces el cambio tecnológico siempre implica un proceso de conflicto, de adaptación, porque hay actividades que desaparecen y hay otras actividades, en cambio, que se benefician y nuevas actividades que aparecen que antes no existían y que ahora van a existir. Entonces, mucho de esa destrucción de empleos a nivel de obreros en Estados Unidos se debe también al avance tecnológico. Lo que antes una fábrica tenía que emplear una cantidad importante de obreros, pues ahora no tienen que emplear tantos y puede hacerlo vía tecnología. Por ejemplo, en los vehículos, el ensamblaje de vehículos es mucho más tecnológico ahora que en el pasado. Entonces, incluso si ese ensamblaje se mantiene en Estados Unidos, va a emplear a muchísimo menos gente que lo que empleaba hace 10 o hace 20 o hace 30 años. Entonces, definitivamente esta política, y hay observadores internacionales que ven que esta política de aranceles no va a devolver esos empleos de bajo valor agregado a Estados Unidos, y realmente, más bien, Estados Unidos se ha beneficiado de este proceso del comercio internacional porque lo que ha logrado es crear más empleos de alto valor, empleos bien pagados. Claro, ha perdido empleos de bajo valor o los empleos que tienen salarios más bajos, y esos son los empleos que en cambio han beneficiado a otros países en el mundo porque ha generado empleos en países en donde esos salarios bajos siguen siendo una mejor opción para la población. En todo caso, la realidad es que en Estados Unidos el empleo no es un problema. Los indicadores, la tasa de desempleo es muy baja. A octubre de 2024, el desempleo fue de apenas 4,1%. Entonces, el desafío viene más bien, a nivel global no es un problema, a nivel individual sí hay grupos de la población que necesitan algún cambio, alguna ayuda para poder cambiarse de actividad, o capacitación y preparación para que puedan ser productivos en otras áreas, en todos estos empleos nuevos que se generan por el avance tecnológico, y que puedan salir de esas áreas en donde se han destruido y donde se van a seguir destruyendo empleos, porque este proceso va a continuar y va a continuar incluso de una manera más profunda con la implementación de la inteligencia artificial. Va a haber muchísimos empleos y claro, no van a poder culparle al comercio internacional en esa destrucción de esos empleos, porque va a haber empleos que van a desaparecer, pero hay muchos otros que se van a crear con el avance tecnológico. Sin embargo, claro, estos empleos perdidos, empleos de bajo valor agregado, se centran en lo que era el corazón industrial de Estados Unidos, en los estados de Michigan, Ohio y Pensilvania, donde estas familias antes obreras ahora solo consiguen empleos de baja gama en servicios. Trump, ¿qué es lo que propone? Bueno, paquetes arancelarios para todo el mundo. 10% de un arancel universal para la mayoría de productos extranjeros, 25% para Canadá y para México, 60% para China,
y 100% para los BRICS que busquen desafiar la dominación global del dólar. Entonces realmente es aranceles para todo el mundo. Hay distintos mecanismos para poder implementarlos. No es que puede poner el arancel que le dé la gana, sino que realmente tiene que aplicar, hay mecanismos legales para aplicar esos aranceles. Entonces, una opción es, por ejemplo, en el caso de China, podría retirarle a China del estatus de nación más favorecida. Y de esa manera aplicaría automáticamente para todo lo que venga de China un arancel mucho más elevado. Entonces, esa es una opción que existe, ese es un arancel general, global, mucho más elevado para la China. Otra opción que tiene es apelar a seguridad nacional y elevar aranceles de manera puntual para ciertas partidas, ciertos productos que tengan algún justificativo por el lado de seguridad nacional. Ya se ha hecho en el pasado, ya lo han hecho, así que eso lo podrían hacer tranquilamente. Igual lo de retirar de nación más favorecida, también hay países que han sido retirados de nación más favorecida y aplican aranceles mucho más altos. Entonces, sí podría también aplicar un mecanismo de ese tipo. Estados Unidos también anunció un arancel recíproco, es decir, que Estados Unidos dijo voy a igualar los aranceles eh, a otros, los mismos aranceles que le pongan a Estados Unidos. Es decir, si le ponen un arancel a Estados Unidos, pues Estados Unidos va a poner el mismo arancel de regreso. El problema de esta política arancelaria es que va a elevar costos internos en Estados Unidos, eleva el costo de vida, los productos van a costar mucho más, si se encarecen un 60% los productos que vienen de China, pues eso eleva los costos internos. Y por otro lado, destruye competitividad, porque muchas de esas importaciones también son insumos, bienes de capital, que ahora van a ser más costosos. Entonces, y esta guerra comercial va a dar cabida a nuevas guerras, digamos, va a ser una situación desestabilizadora en la relación internacional. Sin embargo, vemos cómo hay una disputa geopolítica que sigue acrecentándose entre China y Estados Unidos, en que mutuamente se han colocado restricciones tecnológicas. Ninguna quiere que la otra nación avance eh, avance tan rápido, sobre todo en un tema tecnológico y relacionado con el tema bélico. El tema de los transistores y las limitaciones en las materias primas críticas para su desarrollo. Entonces buscan limitar, retrasar el avance tecnológico el uno del otro. El 3 de diciembre China reaccionó a las restricciones de Estados Unidos y prohibió totalmente la exportación de varios materiales críticos para aplicaciones tecnológicas avanzadas y militares. El portavoz chino en su momento dijo, Estados Unidos ha generalizado el concepto de seguridad nacional y ha politizado y militarizado las cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas. Ha abusado de las medidas de control de las exportaciones y ha restringido injustificadamente la exportación de ciertos productos de China. Aquí hay una pregunta y nos dicen, cuando se considera China como nación más favorecida, ¿se refiere a que considera a China como una economía emergente o en desarrollo? No, el estatus de nación más favorecida es un estatus generalizado por formar parte de la OMC, que se otorga a todos los países, digamos, del estatus estándar. Lo que están buscando, le dicen, una alternativa legal que existe es que retiren a China de ese estatus y de esa manera aplicaría un impuesto, un arancel mucho más alto. ¿Qué significa para Ecuador? Por todo esto de aquí, al final ya queremos aterrizarlo en Ecuador. Y en este entorno, la situación de Ecuador es incierta, por supuesto, implica más incertidumbre. Primero, la diplomacia ecuatoriana va a tener que ser muy cuidadosa para evitar terminar atrapados de un conflicto geopolítico, que no nos suceda como nos sucedió en el caso de Rusia y Estados Unidos, por el armamento que se iba a hacer, ese canje de armamento con Estados Unidos, y que Estados Unidos iba a enviar ese armamento ruso que era propiedad de Ecuador, lo iba a enviar a Ucrania. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de riesgos, porque tanto Estados Unidos como China van a impulsar, van a tratar de jalar para su molino a los distintos países de la región, y eso es un riesgo importante. Con Estados Unidos se puede impulsar una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico,
pero un acuerdo, un apoyo económico vía acuerdo comercial es incierto. Como nos dice y analiza la internacionalista Grace Jaramillo, que se pregunta y dice, ¿tiene sentido insistir en la ley IDEA para insertarse en las preferencias arancelarias caribeñas cuando no hay votos, cuando ya no hay ya voluntad ni votos? ¿No será mejor insertarse en un acuerdo extendido como el Americas Act, que provee libre comercio en los mismos términos que el Tratado de México y Canadá, o en la iniciativa CHIPS para insertarse en las cadenas de valor industriales que ya está vigente y donde ya se suman Costa Rica y Panamá? En resumen, lo que nos dice es hay que estar abiertos a tratar de buscar mecanismos de integración con Estados Unidos. No es fácil la integración económica en este momento con Estados Unidos porque lamentablemente la visión de los dos partidos que dominan la esfera política norteamericana es anticomercio internacional. Si Trump cumple con su promesa del arancel universal, ese 10%, acarrearía una pérdida de competitividad en las exportaciones ecuatorianas. Y esto sería particularmente grave si es que excluye de esa medida a los países que ya están protegidos por acuerdos comerciales, como Guatemala, Colombia, Perú, que además son competidores de Ecuador. Ellos ya tienen TLCs con Estados Unidos, Ecuador no. Entonces, si un arancel de este tipo no aplica a todos, sino solo a los que no tienen acuerdos comerciales, pues entonces el Ecuador le afectaría fuertemente porque implica que no tendría menos competitividad en productos que son similares a los que van de esos otros países. Hay, en cambio, quienes dicen, no, la política de Trump no sería general, sino que tomaría medidas caso por caso contra los países que, según él, se aprovechan de los Estados Unidos y a los que él dice que se busquen otro gil. Esto, hay quienes dicen que podría respetar los acuerdos comerciales vigentes y esa podría ser una alternativa. Tampoco hay que olvidar que Trump tiene una estrategia de negociación permanente. Él siempre está presionando, yendo al máximo con amenazas muy fuertes para negociar. Una vez que consigue lo que quiere, pues ya no ejecuta la amenaza. Entonces, eso también significa que no todo lo que ha dicho va a cumplir. Al final del día se va a moderar en ciertas cosas si consigue lo que quiere. Lo que sí es seguro es que vienen tiempos de incertidumbre para el comercio internacional. Hace tiempo, a septiembre de 2024, las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos alcanzaron casi 5.500 millones, o 22% del total exportado. De este total, el principal producto de exportación es el petróleo, casi 1.600 millones, 6% del total de petróleo exportado. Y yo creería que probablemente los aranceles de Trump excluyan al petróleo para evitar encarecer los combustibles en Estados Unidos. Entonces es muy probable que el petróleo no se vea afectado por un arancel universal. Sin embargo, los precios del petróleo sí podrían bajar significativamente durante la presidencia de Trump, y eso es lo que se espera en este momento, una reducción importante de precios del petróleo, porque Trump ha mencionado que va a presionar a los productores de esquisto norteamericanos para aumentar la producción, y ha amenazado que los precios de los combustibles van a caer, y incluso si eso significa a que los operadores se queden sin negocio. Esto es una cita textual de Trump. O sea, él quiere forzar a una caída de precios, obligándoles a producir más a todos los productores de esquisto. Hay que ver realmente cómo lo va a hacer, cómo lo piensa hacer, porque Trump no toma en cuenta que si es que los precios caen tanto como él quisiera, eso va a provocar un recorte en los presupuestos de inversión, va a frenar la perforación y a su vez va a limitar la caída de precios. Hay que ver qué otros mecanismos quiere usar para que se dé ese aumento en la producción. Por lo pronto, sí, una política más favorable hacia la producción de petróleo, eliminar las políticas que forzaban a migrar del petróleo hacia energías renovables. Todo eso va a hacer que sea más atractiva elevar la producción de petróleo. Pero ya ir a un extremo, como él habla, de un descenso de los precios tan importante hasta que se quede sin negocio, eso ya es otra cosa y difícilmente va a suceder.
En todo caso, sí se puede prever que con esta política de Trump de ser mucho más amigable con las energías fósiles y abandonar todas las políticas que buscan migrar hacia otro tipo de energías, va a impulsar las inversiones en petróleo, lo que va a elevar la producción y va a mantener los precios relativamente bajos. Hay una estimación de 26 bancos de Estados Unidos que hablan que la expectativa es que los precios del WTI caigan a $58 en 2027. En diciembre, al 5 de diciembre, el WTI estuvo en $68. La expectativa es que haya una caída de $10 por barril, es una caída importante, hasta 2027. Aquí hay un comentario también que nos hace Boris, y dice, temo que el diferencial para el crudo Napo especialmente y para crudo Oriente. Bueno, va a haber definitivamente cambios y probablemente afectación en el diferencial también, sobre todo si la producción norteamericana empieza a crecer tanto, eso va a significar probablemente también que los crudos de otros países y de menor calidad como el Ecuador sean menos valorados y puedan abrirse esos diferenciales. Puede suceder definitivamente como parte de esta política. En definitiva, por el lado petrolero se puede prever menores precios del petróleo con mucha seguridad, y eso nos lleva también a la urgencia de elevar la producción para evitar ese impacto fiscal importante que habría por los menores precios. El segundo producto de exportación a Estados Unidos es el camarón. Son casi 1.200 millones de dólares exportados a septiembre de 2024. Esto es el 23% del total del camarón que exporta Ecuador al mundo. El 23% va a Estados Unidos. Este es el producto más sensible frente a los aranceles de Trump y más sensible que el petróleo, porque en el petróleo probablemente no hay arancel, pero en el camarón sí va a haber arancel si es que llega a ponerse un arancel universal, porque además existe un lobby muy fuerte dentro de Estados Unidos que busca defender a los productores camaroneros ineficientes. Los productores ecuatorianos fueron acusados de dumping y se aplicaron aranceles adicionales. Finalmente, el 25 de octubre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos desestimó las acusaciones, pero ahora los productores norteamericanos insisten, y a través de 3 miembros del Congreso de Estados Unidos han solicitado investigar si la industria camaronera de Ecuador recibe apoyo indirecto de fondos de contribuyentes norteamericanos a través de proyectos internacionales, y que eso estaría perjudicando la industria camaronera norteamericana. Pues nuevamente, esta es la Southern Shrimp Alliance, que es la misma que impulsa todas estas acusaciones en contra de Ecuador, está buscando otro mecanismo desde el Congreso para decir, bueno, miren, están recibiendo fondos de los contribuyentes norteamericanos en apoyo, para apoyar a la producción ecuatoriana de camarón, afectando a la producción norteamericana. Otros productos que van a Estados Unidos, banano, 396 millones, casi 400 millones, 14% del total del banano exportado, y oro, 330 millones, 14% del total exportado. Ningún otro producto representa más del 5% del comercio con Estados Unidos, y bueno, frente a un incremento arancelario, probablemente algunos de esos productos tendrían que buscar nuevos mercados, que es un proceso complejo y además de un proceso costoso. Para cerrar en el tema de petróleo, bueno, vamos a volver al tema de petróleo, pero aquí hay un comentario que nos dice Boris, el crudo pesado de Canadá es el principal problema para Ecuador, y Javier Abad nos dice, ¿qué tan factible es incrementar nuestra producción de petróleo hasta el 27? Bueno, es factible, el problema es que Ecuador no ha logrado realmente destrabar la inversión privada, existe Petroecuador sigue acumulando campos que no puede manejar, que no puede invertir. Se necesita de voluntad política para que esos campos puedan ser devueltos al Ministerio de Energía y que puedan ser concesionados, y se necesita abrir la puerta para la inversión en exploración. Y eso es un proceso complejo que hasta ahora los gobiernos no han podido hacerlo,
y por eso vemos cómo la producción en la última década ha caído en 100.000 barriles por día y sigue descendiendo. Entonces, definitivamente, el país necesita abrir la puerta a la inversión privada en petróleo, y eso significa controlar el estatismo que nace desde Petroecuador y desde el mismo ministerio. Aquí hay otro comentario, dice: Texas y Luisiana, dos estados que votan republicano, mayoritariamente son productores de camarón. Sí, definitivamente el lobby camaronero norteamericano es muy fuerte, y vemos que no es la primera vez que acusa a Ecuador de dumping. En todas las ocasiones Ecuador ha salido bien librado, pero de manera persistente están tratando de trabar al camarón ecuatoriano. Un tema, bueno, en este contexto de un Estados Unidos que mira hacia adentro, que teme al comercio internacional, tenemos por el otro lado a China, que ahora se ha transformado en la paladina del comercio internacional. China busca activamente ocupar el espacio que está dejando Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping asistió al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se produjo en Lima, junto con la inauguración del megapuerto de Chancay. Y el mensaje que dio es de defensa del multilateralismo. Además, invitó a construir una economía global caracterizada por la cooperación, la estabilidad, la apertura, la innovación y el respeto al medio ambiente. Y agregó y dijo: los intentos de bloquear la cooperación económica bajo todo tipo de pretextos y de desarticular la interdependencia del mundo no son sino un retroceso. Entonces, China está a este momento defendiendo la globalización, y además dijo: tenemos que perseguir con firmeza el APEC como mecanismo institucional para garantizar una economía abierta hacia Pacífico. APEC es este foro que está compuesto por 21 economías, que incluye a Chile, a México, a Perú en América Latina. Ecuador ha expresado interés de unirse a APEC, sin embargo todavía no ha sido admitido. APEC representa el 62% del PIB mundial y el 43% del comercio global. Sin embargo, dentro de, bueno, toda esta iniciativa china de impulsar el comercio internacional, que lo está haciendo, pero claro, China también ya no está creciendo como crecía en el pasado, o sea, desacelerado significativamente, y esto se ve reflejado también en una debilidad en los precios de las materias primas. China consume la cuarta parte del petróleo mundial, entonces una China que crece menos implica también una desaceleración en la demanda, y esto sucede con muchas otras materias primas. El desafío de China realmente ha sido un modelo de muchísima inversión, impulsada también desde el Estado, con una enfocada hacia la exportación, pero a muchas de esas inversiones han probado ser malas inversiones, malas decisiones de inversión, y la opción de seguir exportando requiere que el mundo pueda seguirle comprando cada vez más productos, y eso también tiene un límite. Entonces, hay quienes dicen que China tiene que transitar hacia un modelo en donde impulse la demanda interna para que parte de la producción china sirva para que consuma el mercado chino, y también para que el mundo pueda exportar más a la China, y de esa manera tener un crecimiento mucho más sostenible. En todo caso, China, tratando de salir de esta situación compleja que está viviendo en la actualidad, de acelerar su economía, insiste con la misma receta anterior. China lo que quiere es seguir impulsando exportaciones. Hay mucha presión para colocar su producción y poder seguir colocándola a nivel internacionalmente. Y eso es algo también que un desafío para el resto del mundo, porque tenemos una competencia importante desde China, que trata de colocar su producción para poder seguir creciendo como creció en el pasado. Aquí hay un comentario de Boris, nos dice: China quiere apertura mundial para sus manufacturas, pero no permite el ingreso a su mercado doméstico. Bueno, ahora lo que está haciendo es, a través de la firma de acuerdos comerciales, y empieza gradualmente a abrir su mercado doméstico. Lo que sí sucede es que el mercado doméstico no tiene una capacidad de consumo muy elevada. China, al final del día, es un modelo basado en salarios muy bajos, entonces la capacidad de consumo de los chinos son muchos,
pero no tienen elevada capacidad de consumo. Entonces, el desafío en China es permitir un mayor aparecimiento de una clase media, un mayor enriquecimiento de la población local para que pueda tener más capacidad de compra. Entonces, ese modelo de desarrollar un mercado interno basado en una clase media mucho más sólida. Ese es el desafío que tiene la China, porque la capacidad de compra que tienen los chinos individualmente es reducida. Claro, son tantos que termina igual siendo un mercado gigantesco, pero si vemos a nivel individual, su capacidad de compra es reducida. Vemos cómo en medio de este conflicto, además geopolítico, China está buscando y ve una oportunidad en la relocalización de sus empresas. Entonces quiere relocalizar empresas a Latinoamérica para tener cadenas de suministro mucho más fluidas y además para reducir riesgos de la guerra comercial anunciada por Trump. Pero claro, esto tampoco va a ser tan fácil porque vemos que Estados Unidos también está haciendo declaraciones en esta pugna contra China. Y, por ejemplo, desde Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, exdirector principal del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, propuso crear un arancel de 60% a cualquier producto que pase por el puerto de Chancay. Y de esa manera frenar el transbordo de mercancías y reducir la influencia económica de Beijing en América Latina. Nuevamente, esta de aquí realmente es una amenaza para que los países de la región no sigan permitiendo inversiones chinas en infraestructura crítica, en infraestructura estratégica. Entonces, lo que están diciendo es, bueno, no sigan, no acepten inversiones chinas en nuevos puertos o en telecomunicaciones, etcétera, porque Estados Unidos se ve amenazado con esas inversiones chinas en la región. Entonces, bueno, eso es por el lado de esta guerra comercial. Mucho va a pasar, hay mucho que hablar y va a haber muchos cambios en el futuro cercano. Ahora, veamos cuanto al dólar. El dólar ha fluctuado significativamente. Hay primero la reducción de tasas de interés referenciales en Estados Unidos tiende a debilitar al dólar. Esa es la tendencia que hemos visto desde septiembre, que se empezó a reducir tasas. El dólar ha tendido a debilitarse, pero el triunfo de Trump produjo un cambio en la tendencia. Hizo que el dólar se aprecie porque existe toda esta expectativa de que va a haber un alza de aranceles y que esto va a tener además un efecto inflacionario. Existe la expectativa además que Trump va a tener una política fiscal expansiva, va a comenzar a gastar más, además que va a presionar para que la Reserva Federal tenga una política monetaria más laxa. Entonces, eso ha cambiado la cotización del dólar. Hay que ver qué sucede una vez que la Reserva Federal continúe con sus reducciones de tasas de interés. Para este año se prevé una reducción adicional y para el próximo año 4 reducciones. Entonces, probablemente yo sí creo que la tendencia hacia el dólar débil podría retomarse. Todo dependerá de las políticas que adopte Trump y si realmente es tan agresivo como se dice en elevar aranceles y en impulsar políticas expansivas por el lado del gasto o incluso monetarias expansivas. Entonces hay una incertidumbre por el lado del tipo de cambio, que hasta ahora venía más bien debilitándose el dólar y que ahora recientemente sigue apreciándose. Tenemos según las previsiones del Fondo Monetario, vemos cómo las importaciones se prevé que terminen el año con cifras negativas, y es lo que estamos viendo, importaciones que caen de manera generalizada, mientras que las exportaciones les ha ido mejor y están expandiéndose. En lo que va del año 2024, las exportaciones se expanden 8,5%, mientras que las importaciones caen de manera generalizada en 6,5%. Entonces vemos ¿por qué estos dos ritmos? Bueno, por un lado, las exportaciones les ha ido bastante bien, pueden seguir enviando productos. Hay, evidentemente, el grueso de esa mejoría de las exportaciones de este año vino del lado del petróleo, porque
las refinerías entraron en mantenimientos y se pudo exportar, todo ese petróleo que se pudo haber refinado, se lo exportó. También hubo una mejoría en precios. Por otro lado, tenemos un producto estrella como es el cacao, que creció aceleradamente en sus precios, un nivel de récord. Y algunos productos individuales que también les ha ido bastante bien. Son montos más pequeños, pero que les ha ido bastante bien. En cambio, por el lado de las importaciones, el mercado interno se encuentra bastante deprimido y eso hace que las importaciones de insumos para la producción caigan porque la producción está debilitada, que caigan también las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital. Entonces aquí vemos ese desglose, que lo pueden ver ustedes con más detenimiento. ¿Cuánto caen las importaciones de insumos? Caen 8,9% en los primeros 9 meses del año. En volumen caen 1,9%. Todavía una caída en volumen y en precio. Y podemos ver por sectores. Para la construcción la caída es de casi 13%. Todo esto nos permite saber también, es como una manera de medir el nivel de actividad económica en esos sectores. Entonces vemos que en la construcción, evidentemente, se puede esperar una bajo nivel de actividad económica en la construcción, si las importaciones para la construcción están cayendo en 13%. Para la agricultura caen 11%, alimentos para animales caen 16%, otras materias primas para la agricultura suben 0,8%. Para la industria, que es la más importante de las subcategorías, se contraen 8%. Entonces podemos ver ahí las distintas categorías. En cuanto a bienes de consumo, caen 8,4%. El consumo de los hogares está deprimido. Tuvo algunos golpes durante 2024, una crisis de inseguridad, una fuerte elevación impositiva y ahora apagones. El volumen de importaciones de bienes de consumo también cayó 1%. Caen los bienes no duraderos en 6%, y los bienes de consumo duraderos caen en 15%. Entonces, también una caída generalizada por el lado de bienes de consumo. Ahora, por bienes de capital, las importaciones de bienes de capital caen 8%, significa que la inversión también está debilitada, caen para el transporte 16%, para la industria caen 5%, para la agricultura 3%, energía y combustibles son los únicos que suben 0,2%, y la mayor expansión es la compra de electricidad. Por el lado de las exportaciones, en cambio, las exportaciones suben 8,5%, como les digo, son bastante más resilientes, son el sector que mejor le ha ido este año en la economía. Las exportaciones de hidrocarburos subieron 11%, muy de la mano de esta interrupción en la refinación, porque en volumen suben mucho más que lo que sube la producción. Entonces, ¿cómo se puede exportar más que ¿cómo puede subir la exportación más que lo que sube la producción? Es porque no estamos refinando todo el crudo localmente. En cambio, las exportaciones no petroleras también están subiendo y suben 7,7% en los primeros 9 meses del año. Al final de este análisis pasamos revisión por sectores. En el caso del camarón, al camarón no le ha ido tan bien. Las exportaciones cayeron 6,6%, pero esta caída se debe principalmente al precio, digamos, netamente a precio. El precio cayó 6,8%, mientras que en volumen crecen apenas 0,1%. En el caso del camarón fue un año complejo. El primer semestre estuvo también marcado por las restricciones del mercado chino a los principales exportadores camaroneros acusados de una supuesta presencia de sulfitos. Y ahora Brasil anunció la suspensión de las importaciones de camarón ecuatoriano a partir del 9 de diciembre, argumentando también supuestas irregularidades sanitarias que no han sido comprobadas, pero realmente es nuevamente una medida de protección para los productores locales. El mercado brasilero es muy pequeño en el caso del camarón. Ellos tienen ya restricciones, solo admiten ciertos tipos de camarón procesado, precisamente para proteger a sus productores ineficientes.
En el caso del banano, también tienen una contracción 0,3%, y la contracción se produjo en el caso del banano fue por un volumen, una caída en su volumen de casi 8%, mientras que el precio subió 8%. Tuvieron mejor precio, pero menos volumen. Estos resultados del volumen cae particularmente por unas condiciones climáticas no favorables. Lo que es positivo es que en los últimos meses el sector bananero las exportaciones están recuperándose, ha habido un ligero crecimiento, y esto, Richard Salazar, el director ejecutivo de Arcobanec, dice que es el resultado de nuevas siembras de fruta que no habían estado registradas en el Ministerio de Agricultura y que entraron a producir en este año. Hay que recordar que en Ecuador la ley del banano prohíbe ampliar la siembra de banano. Ha sido un proceso de regularización, pero existe una restricción legal que impide que se siembre más banano. La Unión Europea sigue siendo el principal mercado para el banano ecuatoriano. Y claro, conflictos como la guerra con Ucrania ha afectado a las exportaciones de banano ecuatoriano. Un tema importante regulatorio en el caso del banano y otros productos ecuatorianos como el cacao o la palma africana, etcétera, es que el Parlamento Europeo está en proceso de aprobar un retraso de un año en la implementación de esta ley de deforestación, que es un requisito para poder exportar ciertos productos hacia Europa. Entonces, con esta ley lo que quieren es flexibilizar los requisitos, porque ha habido presión de socios comerciales como Brasil y Estados Unidos y algunos países miembros que piden que no sean tan estrictos. Esta ley tenía que entrar en vigor al final de este año. Entonces, lo que está buscando es extender un año más y crear además una opción más laxa, sin tantos controles, para las zonas que se consideren que no son de riesgo. Por el lado del tercer producto de exportación, la minería, las ventas mineras se contrajeron 10%. Aquí hay una caída, en el caso del oro, caen debido a una fuerte caída de precios, que cae 15%. En el entorno minero ha habido avances significativos. Se aprobaron las licencias ambientales para proyectos Curipamba, El Domo y La Plata, que van a iniciar construcción este año, y la producción en 2026, con una inversión de 480 millones de dólares. También el gobierno anunció que iba a reabrir el catastro minero en 2025, es un catastro que cerró en 2018. Además, se han reactivado las concesiones a través de la ENAMI, que firmó contratos con empresas extranjeras. También el gobierno estableció un manual para consultas previas en zonas indígenas, y Ecuador se unió al Mineral Security Partnership para fortalecer las relaciones en materia minera entre Estados Unidos y otros países. Entonces, y hay los proyectos de Cangrejos y Mirador Norte que son estratégicos y que avanzan en negociaciones y podrían comenzar construcción de las minas en 2025. Entonces, en materia minera ha habido avances importantes, y puede preverse que haya importantes inversiones en el corto plazo. Cacao y elaborados tienen una expansión extraordinaria, 168%. Todo esto debido a problemas en el África, que atraviesa una crisis de reducida producción en varios países por plagas, sequías, aumento de temperaturas, etc. Ecuador considera que tiene una oportunidad para elevar su producción de manera significativa. Las ventas de cacao en grano fueron de 267,000 toneladas, y ANE Cacao cree que el Ecuador podría alcanzar 800,000 toneladas para 2030 y posicionarse como el segundo mayor productor mundial de cacao. Hay que ver si es que esta previsión se consigue. Los excelentes precios del petróleo, debido a los problemas en el África, no van a durar eternamente, probablemente unos 2 o 3 años más, y tienen que ser aprovechados por los productores ecuatorianos para inversiones que eleven la competitividad, la productividad,
para que cuando los precios desciendan estén mucho mejor preparados para competir, pero ya con precios bajos. Entonces, ese es el desafío que tiene el Ecuador de adoptar tecnologías sostenibles, de inteligencia, Big Data, y optimizar la producción, sobre todo con tecnología de punta, para construir competitividad. Pescado enlatado, las ventas subieron 26%, como decía, hay algunos productos que suben. Flores, las exportaciones subieron 1,4%, madera y sus productos las suben 14%, otras manufacturas de metal suben 14%, frutas y elaborados aumentan 8,1%, las ventas de frutas específicamente suben 23%, y dentro de estas ventas está la pitahaya, que es un nuevo producto que está creciendo significativamente, tiene además mucho potencial en el mercado chino, y en el Ecuador están apareciendo gradualmente otros productos agrícolas, otras frutas, como es el arándano y el aguacate, que ya están creciendo, que son productos que se desarrollaron mucho antes en el Perú, que han generado un boom importante en el norte del Perú y que en el Ecuador están ahora en expansión. Las ventas de atún y pescado también suben fuertemente, 22%, elaborados de banano suben 4,8%, productos químicos y farmacéuticos 20%, manufacturas de cuero, caucho y plástico 1,4%, extractos de aceites suben 8,2%, entre otros. Entonces, bueno, estos son los temas más relevantes de este análisis. Ustedes pueden ver en los recuadros evolución de importaciones y exportaciones. Aquí se puede ver lo que les decía, importaciones deprimidas, que se contraen de manera consecutiva, pero crecimiento en las exportaciones. El comercio por países lo pueden analizar en el recuadro de la página 2. Tienen también los datos de las importaciones por destino económico, y las exportaciones, la evolución de las exportaciones. Con eso concluimos con la presentación de este análisis. Si tienen más preguntas, encantados. Y Walter, mientras tanto, si nos cuenta el análisis que vamos a hacer en la próxima semana. Sí, Alberto, saludos con todos. Estamos preparando el análisis con las estadísticas disponibles en el mes de diciembre, en nuestro análisis mensual. Y va a ser el último análisis del año, porque nosotros nos comprometemos a hacer 50 números al año, y este comercio exterior fue el 49. Entonces el próximo será el 50, y luego el siguiente será el primer día laborable del 2025, que saldrá el primer número del año. Ese es un tema importante, y le recordamos, entre Navidad y Año Nuevo no vamos a tener live. Ahí habrá un receso y de ahí volvemos en enero con el siguiente live. Entonces, sí hay live la próxima semana, les esperamos para el próximo miércoles, y después ya sería la primera semana de enero. Aquí hay una pregunta, Walter, les dice, ¿qué va a pasar con la vicepresidenta? Bueno, no sé, ¿no? Ahí tendrá que ver qué puede interferir o decidir la Corte Constitucional, porque el presidente ha decidido apartarla, lo cual en mi criterio no tiene sentido, porque por último la puede sancionar como embajadora, pero no como vicepresidente. Ahí pues es la intervención de la Corte Constitucional, eso está en cancha de ellos, igual que lo de la ley antipillos y muchas otras cosas que son controvertidas. En la caída en las reservas internacionales, Jack, que pregunta por qué han caído en las últimas semanas, eso vamos a ver con más detenimiento en el análisis que estamos preparando, pero tiene que ver con los compromisos de pago de deuda y compromisos de gastos corrientes. Acordémonos que hacia fines del año las instituciones del sector público se desesperan por ejecutar el presupuesto, porque si no se los recortan. Entonces siempre es a fines de noviembre y en diciembre en particular se produce un enorme hueco fiscal, ¿no? Porque se gasta todo lo posible, y ese es el motivo principal para la caída de las reservas monetarias. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ya nos están deseando feliz Navidad. Vamos a tener la oportunidad la próxima semana de desearnos feliz Navidad, así que nos vemos el próximo miércoles y ahí nos desearemos feliz Navidad. Sí, Santiago,
Está siendo demasiado pronto, Santiago. Sí, nos vemos la próxima semana. Chao, buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.